El polvo se levantaba con cada zancada, mezclándose con el calor sofocante que parecía envolverlo todo. El sol, implacable, caía a plomo sobre la carretera de terracería, haciendo que el aire vibrara como si el mundo entero estuviera ardiendo. Yo podía escuchar, como si estuviera ahí mismo, el jadeo entrecortado de Rafael, ese joven de 20 años que corría con una desesperación que no entiende de cansancio ni de dolor. Sus manos, crispadas, apretaban un pequeño rosario de cuentas gastadas y crucifijo oxidado, con la imagen descolorida de la Virgen de Guadalupe que apenas se distinguía entre el desgaste del tiempo. Pero ese rosario no era suyo, era de su madre, y en ese momento era lo único que parecía mantenerlo de pie. Lo vi tropezar una vez, recuperando el equilibrio con un gruñido que sonó más a rabia que a dolor. El sudor le corría por la frente, se mezclaba con el polvo y le dejaba un rastro terroso en la piel. No miraba hacia los lados, no parecía ver nada más que el horizonte ondulante frente a él. A cada paso, una pregunta martillaba en su mente: ¿llegaré a tiempo? Esa pregunta no era para él, ni para el aire, era para alguien mucho más grande. Aunque él mismo no lo sabía, ya estaba rezando. La voz de su madre todavía resonaba en su memoria, pero no como en sus momentos alegres. La última vez que la escuchó esa mañana fue entrecortada, débil, como si se la estuviera llevando el viento: hijo. Después, su cuerpo había caído al suelo, y todo en la casa se llenó de gritos. El médico del pueblo, un hombre enjuto y de manos temblorosas, había llegado corriendo desde el puesto de salud. Lo recuerdo inclinarse sobre ella, tomarle el pulso, y luego mirar a Rafael con una frialdad que helaba el alma. Si no llega al hospital en una hora, no va a sobrevivir. Las palabras se clavaron como cuchillos. El hospital quedaba a más de 30 kilómetros y no había ni un solo vehículo disponible. Era como escuchar una sentencia de muerte. Fue entonces cuando Rafael, que nunca había sido hombre de rezos ni de templos, sintió que algo dentro de él se quebraba. Salió al pequeño patio, y con las manos temblando levantó la vista al cielo despejado. Señora, si me escucha, no me la quite, no todavía, deme una señal, murmuró con la voz quebrada. El silencio fue absoluto por un instante, hasta que una ráfaga de viento inesperada cruzó el patio. No era brisa común, era un soplo tibio y extraño que parecía venir de ningún lugar y de todas partes a la vez. Al girar la cabeza, lo vio, el rosario de su madre, colgado en la tranca de la puerta. Él estaba seguro de que no estaba allí antes. Era como si unas manos invisibles lo hubieran puesto justo en su camino. Y entonces, sin pensarlo más, lo tomó con fuerza, lo apretó contra su pecho y echó a correr. No hacia el hospital, porque sabía que no llegaría a tiempo, sino hacia la vieja capilla de piedra dedicada a la Virgen, al otro lado de la sierra. No tenía un plan, solo la certeza de que debía llegar allí. El camino era una tortura, piedras afiladas que atravesaban las suelas gastadas de sus zapatos, espinas que arañaban sus tobillos, un sol que caía sin compasión sobre su nuca. Pero, por extraño que parezca, con cada paso sentía que no estaba solo. Como si alguien, invisible y firme, empujara sus hombros hacia adelante. Vamos, hijo, no te detengas, escuchó dentro de su cabeza, sin saber si era su imaginación o algo más. Las oraciones comenzaban a fluir en sus labios, algunas que apenas recordaba de su infancia. Cada Ave María le daba fuerzas, como si cada palabra fuera un sorbo de agua en medio de ese desierto ardiente. El sudor le nublaba la vista, pero el rosario en su mano seguía firme, frío al tacto al principio, y ahora cálido, como si guardara una energía viva. El paisaje cambiaba lentamente. Primero las casas humildes de adobe se quedaron atrás, luego los campos secos, y finalmente el sendero se volvió más estrecho y empinado. Las piedras rodaban bajo sus pies y el aire comenzaba a escasear. El sonido de su respiración era un tambor constante, marcando un ritmo de urgencia. Podía sentir cómo sus músculos ardían, pero no cedían. Su mente se aferraba a una sola imagen, la de su madre sonriendo, sentada junto al fogón, cantando coplas suaves mientras cocinaba. Esa imagen lo impulsaba más que cualquier otra cosa. En un momento, sus fuerzas flaquearon. Se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en las rodillas, intentando recuperar el aliento. El pecho le dolía como si se partiera en dos, y un pensamiento oscuro amenazó con instalarse: no voy a lograrlo. Pero entonces, sus dedos rozaron el rosario otra vez. El simple contacto lo estremeció. Levantó la vista y vio, a lo lejos, la silueta gris de la capilla recortada contra el cielo dorado del atardecer. Era pequeña, apenas distinguible entre las piedras y los arbustos, pero para él fue como ver un faro en medio de la tormenta. Se enderezó, tragó saliva y murmuró: Virgencita, ya casi estoy. Reanudó la carrera,
aunque ahora era más un trote vacilante. Los últimos metros parecieron eternos. Las campanas de la capilla, movidas por el viento, emitían un tañido suave que se colaba entre sus pensamientos. Cuando finalmente puso un pie en el atrio, se sintió como si hubiera cruzado una frontera invisible. La sombra de las paredes de piedra lo envolvió, y el aire dentro era más fresco, más tranquilo. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido acelerado de su corazón rebotando en las paredes. Rafael avanzó tambaleante por el pasillo hasta detenerse frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. La miró con ojos enrojecidos y voz temblorosa. «No te pido riqueza, ni fama, solo dame a mi madre un día más, para decirle que la amo», dijo, y su voz se quebró en la última palabra. Fue entonces cuando algo sucedió. Las velas que ardían alrededor de la imagen comenzaron a temblar, como si un viento invisible las acariciara, aunque todas las puertas estaban cerradas. Un aroma dulce y penetrante, como el de rosas recién cortadas, llenó el aire. Rafael cerró los ojos, y en ese instante sintió algo imposible de describir. Una mano tibia, suave y firme, se posó sobre su hombro. No había nadie allí. Y, sin embargo, era tan real como el suelo bajo sus pies. Una voz, no externa sino profunda, resonó en su interior. «Vuelve a casa, ya la escuché». Su corazón dio un vuelco, y las lágrimas, que ya no podía contener, rodaron libremente por sus mejillas. La voz no salió de ninguna parte y, al mismo tiempo, pareció nacer desde el centro mismo de su pecho. «Vuelve a casa, ya la escuché». Rafael abrió los ojos como si emergiera de una inmersión profunda. El perfume a rosa seguía suspendido en el aire de la capilla, tibio y puro, y las velas, antes inquietas, quedaron quietas como si alguien hubiera ordenado silencio. No pensó, el cuerpo se le adelantó al pensamiento. Guardó el rosario dentro de la camisa, lo apretó contra el esternón y salió casi tambaleando, cegado por la luz del atardecer que se había encargado de pintar la sierra con tonos de cobre y fuego. Afuera, el viento ya no ardía, corría con una frescura extraña, como si una nube hubiera bajado solo para acompañarlo. «Vuelve a casa», repitió en su mente, sin saber si obedecía una orden o una promesa. El primer tramo fue una caída casi voluntaria por la vereda empinada. Las piedras sueltas se deslizaban bajo sus suelas gastadas y por 2 veces estuvo a punto de irse de bruces. En una de ellas, el tobillo derecho crujió en un ángulo malo, y el dolor le subió de golpe hasta la cadera. Se apoyó con una mano en el tronco rugoso de un huizache, mordiéndose el labio para no gritar, los ojos nublados por el ardor. «No me pares ahora», dijo entre dientes, sin saber si se hablaba a sí mismo o a la voz que lo había alcanzado en la capilla. Dio un paso, luego otro. El tobillo protestó, pero el dolor se acomodó como un acompañante silencioso que no estorba el camino cuando uno decide ignorarlo. El cielo se iba cerrando detrás de los cerros, pero no era una oscuridad hostil. Había una franja de luz que se estiraba, tercamente, sobre la línea de las montañas, y por momentos la vereda parecía una cinta blanca que alguien había tendido de regreso al pueblo. Rafael bajó la vista de nuevo a sus manos. El rosario rozaba su piel tibia con cada movimiento, como si marcara un ritmo nuevo en su pulso. De pronto, un sonido reventó la tarde, el motor viejo de una camioneta subiendo por un camino paralelo. ¡Eh!, quiso gritar, alzando el brazo. Su voz se deshizo en el aire. La camioneta se materializó entre el polvo y pasó a cierta distancia, sin verlo. 2 hombres venían en la caja, sentados sobre sacos, y en la cabina, apenas un perfil con sombrero. Rafael quedó con el brazo extendido en un gesto inútil, el cuerpo inclinado, la oportunidad escapándose entre la nube de tierra. Sintió el golpe del desánimo en el estómago, tan físico como un puñetazo. Pero la nube de polvo trajo, otra vez, ese aroma imposible a rosas frescas, y eso bastó para enderezarlo. «Vuelve a casa». A mitad del descenso, el sendero se angostó y cruzó un arroyo seco. La temporada había castigado con semanas sin lluvia, dejando solo piedras blanqueadas al sol y charcos atrapados como espejos rotos. Rafael saltó de una roca a otra y una culebra cola de látigo se escabulló con rapidez entre los matorrales. El sobresalto le inflamó la garganta con un grito que no soltó. Siguió. Al llegar a la planicie, el paisaje recuperó los colores pálidos del zacate, de los nopales, de la tierra resquebrajada. Detrás de una cerca improvisada, ladraron 2 perros flacos que al verlo correr se volvieron adorno de su camino, escoltándolo tras las rendijas, el escándalo igual que tambores. «Rafa», oyó que lo llamaban desde lejos. La voz le llegó deshilachada y, sin embargo, reconoció de inmediato el timbre apremiante de doña Catá, la vecina que ayuda en la parroquia. La distinguió al otro lado del tapial, con su delantal floreado y un rebozo anudado alto en el pecho. «Rafa».
Gritó ella de nuevo, sacando medio cuerpo por la puerta. Tu mamá, la dejamos dormida tantito. Hijo, el doctor dijo que si no llegan al hospital. Ya voy, respondió él, alzando la mano sin aflojar el paso. Ya casi llego, doña. La mujer se quedó con la mano sobre el corazón, siguiendo la silueta que se alejaba, y en un gesto rápido se persignó, como si con ese movimiento pudiera empujar al muchacho unos metros más. El pueblo apareció primero como un rumor, la radio de un taller chirriando boleros, el golpe seco de un martillo contra una llanta, una risa suelta, el chapoteo de un lavadero. Después surgieron las azoteas bajas, los muros de cal, el portón azul descascarado de la casa de don Fito. Rafael cortó camino por un callejón apretado donde las gallinas dormían en una sombra de costilla de res colgada y, al salir, por poco lo embiste una bicicleta. «Oye», gritó el ciclista, clavando frenos. «Fíjate». «Perdón», alcanzó a decir Rafael, ya sin tiempo para detenerse. «Perdón, primo». A cada vuelta de esquina, un segundo se desgajaba del reloj, pero el reloj ya no era un juez, era un cómplice. Todo avanzaba con una urgencia acompasada, como si el pueblo entero respirara al ritmo de su carrera. Llegó al zaguán de su casa con el pecho convertido en fragua. La puerta estaba entornada, sostenida por una piedra contra el piso. Desde adentro llegó un murmullo como de rezos y el roce de sillas sobre el cemento. «Vuelve a casa», volvió a oír. Empujó la puerta y el sonido más frágil del mundo se hizo fuerte al fondo del pasillo, una tos pequeña, como el despertar de un pájaro. El primer rostro que emergió fue el de su hermana menor, ojos enrojecidos, el cabello recogido a la prisa con una liga azul. «Hermano», dijo, y le chocó el pecho con un abrazo que le robó el aire y le devolvió la vida en el mismo segundo. «Pensé que no ibas a regresar». «Estoy aquí», alcanzó a decir él, soltándose sin quitarse a la niña de encima. «¿Cómo está mamá?» La voz se le raspó y le salió ronca. «¿Respira?» El pasillo olía a caldo tibio, a hojas de laurel, a alcohol de farmacia, y por debajo, como una avena dulce, otra cosa, las rosas, de nuevo, nítidas, tercas, como si fueran la raíz de todos los demás olores. En la recámara, doña Catá y la comadre Elena estaban sentadas a ambos lados de la cama, con el rosario entre los dedos y el ceño fruncido como si rezar también fuera un oficio duro. El ventilador de techo daba vueltas lentas, cortando la penumbra en pedazos mansos. La madre de Rafael estaba acostada, pálida, la respiración apenas una línea de agua que no hace ruido. Cuando él se acercó, el alma se le paró en seco, el rostro de ella no era el de hacía una hora, la tensión se había aflojado, la mandíbula ya no estaba dura, la piel había recuperado un tono tibio en las mejillas. Hijo», susurró la mujer, y su voz cruzó la habitación como un hilo de luz. «Pensé que te habías ido muy lejos. Estoy aquí, jefa», dijo él, arrodillándose junto a la cama, el rosario escapándose de su camisa como si necesitara respirar el mismo aire que todos. «No me fui a ninguna parte». La mano de ella se elevó apenas, buscando la suya, y cuando los dedos se tocaron, una corriente mansa le subió por el brazo. Fue un contacto real, tibio, no un espejismo. Rafael empujó la silla con la rodilla y la acercó para sentarse lo más pegado posible, sin soltarla. «Le hablé al doctor», dijo la comadre Elena, bajando la voz como si fuera un secreto que debe entregarse con cuidado. «Viene en camino. Dijo que si pasó la crisis, a lo mejor ya la libró». «¿Cuánto tiempo me fui?», preguntó Rafael, tratando de entender si el día había sido uno o varios. «No sé», respondió doña Catá. El reloj de la cocina se detuvo a las 3:30, y ya no le quise dar cuerda. Se nos juntó todo. Se nos fue la luz un ratito, los teléfonos se quedaron mudos. «Pero mira», señaló la cama con el mentón, «tu mamá está tranquilita». ¿Se detuvo el reloj? Rafael miró hacia la puerta, como si pudiera atravesar con los ojos las paredes y alcanzar ese objeto silencioso. Se mordió el interior de la mejilla, conteniendo algo que no sabía si era una confesión o un rayo. «Yo fui a la capilla». La señora hizo una pausa, buscando el nombre correcto. «La Virgen me dijo que volviera». Las dos mujeres cruzaron miradas breves, no de duda sino de reconocimiento. En pueblos como ese, las historias verdaderas se anuncian con la misma naturalidad que la lluvia. La madre apretó un poquito su mano, los ojos cerrados como si estuviera escuchando mejor desde ese lado. «Soñé», murmuró, «que una mujer con manto de estrellas me tocaba el corazón con un dedo. No pesaba. Era como una pluma. Dijo que ya te había escuchado correr». «¿Qué ya te había escuchado?», repitió Rafael, sin máscara,
con la sorpresa de quien se sabe atravesado por la misma línea invisible. Sí, la voz de ella fue apenas un soplo. Y olía a rosas. En la sala, alguien se persignó. El ventilador siguió cortando la penumbra, y el rosario, sobre el pecho de Rafael, se quedó quieto, por fin, como si hubiera llegado exactamente a donde tenía que llegar. Un golpecito breve en el zaguán anunció la llegada del doctor. Era un hombre delgado, con bigote gris y una maleta de cuero que había visto todas las salas de ese pueblo y las de los alrededores. «Buenas noches», dijo, asomando el cuerpo y limpiándose una gota de sudor de la frente con un pañuelo. «¿Cómo sigue la paciente?». Cruzó el umbral de la recámara con pasos que parecían de puntillas, se lavó las manos con alcohol y acercó la silla al borde de la cama. Tomó el pulso, acercó el estetoscopio, escuchó. El silencio que se instaló durante esos segundos tuvo la densidad de un secreto. La frecuencia se estabilizó, anunció al fin, guardando el estetoscopio. La respiración está más pareja. Parece que... No terminó la frase. Sabía que en ciertas casas hay palabras que no se empujan, sino que se dejan llegar solas. «Doctor», dijo Rafael, la garganta apretada por una cuerda dulce. «¿Qué hacemos ahora?». «Ahora esperamos, hijo», contestó el médico, con una mirada en la que cabía el pueblo entero. «Le vamos a dar algo para fortalecerla y vamos a vigilarla. Si pasa la noche así de tranquila, vamos a estar mejor que hace una hora». La comadre Elena soltó el aire que no se había dado cuenta de que estaba sosteniendo, y doña Catá, con el rosario hecho brazalete en la muñeca, murmuró un gracias que no iba dirigido a ningún rostro en particular. Rafael se quedó sosteniendo la mano de su madre, los dedos entrelazados con extremo cuidado, como si estuviera sosteniendo el borde mismo de la vida para que no se resbalara. Por la ventana entró una bocanada de aire con olor a tierra mojada, aunque no había llovido. Afuera, algún vecino comenzó a barrer su patio en un gesto que, a esas horas, solo podía ser una forma de calmarse. En algún punto de la esquina, un transistor peleó con la estática antes de encontrar una canción vieja. El pueblo ocupó su sitio alrededor de la casa, y la casa, de a poco, se dejó habitar por la posibilidad de que el peligro hubiera pasado de largo. «Jefa», susurró Rafael, inclinándose para que su voz no levantara polvo, «no me voy a dormir. Aquí me quedo». «Vete». La madre apenas movió los labios, los ojos aún cerrados. «Descansa». «No», dijo él, y se escuchó joven, entero. «Quiero quedarme despierto para cuidar tus sueños». Ella no respondió. Sus facciones se alisaron un poco más, y la respiración encontró un vaivén que ya no era frágil sino sereno. El doctor le indicó a doña Catá la hora para la siguiente toma de medicamento, dejó instrucciones breves y salió con la promesa de regresar de madrugada. «Voy a pasar otra vez», dijo desde el zaguán. «Si hay cualquier cambio, me chiflan». «Gracias, Doc», contestó la comadre Elena, acompañándolo hasta la calle. «Dios se lo pague». La noche terminó de poner su manto y, sin embargo, a Rafael no se le ocurrió encender la lámpara. Le bastó el resplandor lechoso que venía de la calle, esa luz amable que se cuela por las cortinas como si supiera que es huésped y no dueña. Se llevó la mano libre al pecho, buscó el rosario y se descubrió sonriendo por primera vez en todo el día. «Vuelve a casa, ya la escuché», repitió en silencio, sabiendo que ese mandato no había sido solo para sus pasos, sino para algo más profundo, para su corazón, que había regresado a un lugar que no visitaba desde niño. Ese lugar donde uno ya no corre solo, ni reza solo, ni espera solo. Donde el tiempo suspende el juicio y deja que el milagro haga su trabajo sin prisa. El cansancio, que había esperado a la intemperie de su piel, encontró por fin una rendija para entrar. Rafael apoyó la frente en el borde del colchón, sin soltar la mano de ella. No estaba dormido ni despierto, estaba en un territorio intermedio donde las cosas verdaderas se revelan sin necesidad de palabras. El silencio contenía el rumor lejano de un camión, el tropel nervioso de un par de gatos en las azoteas, el susurro de un rezo que alguien, en alguna parte del barrio, todavía sostenía por ellos. Pasó un rato largo, imposible de medir. En algún momento, la madre movió los dedos y él, por reflejo, le acarició el dorso de la mano con el pulgar una y otra vez, como se calma a un niño después de una pesadilla. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el olor a rosas no se había ido. Era sutil, no invadía, pero seguía ahí, como el último acorde de una canción que se niega a apagarse del todo. Hijo», la voz volvió a cruzar la penumbra, más clara que antes. «No tengas miedo». «No tengo», dijo él, sorprendido por lo cierto que sonó. «Ya no». «Bien», susurró ella. «Entonces, duerme tantito. Yo te cuido».
Rafael se rió por lo bajo, una risa que le soltó el nudo de la garganta. No, pensó, la que nos está cuidando es otra. Y no necesitó decirlo en voz alta para que en la habitación, en ese exacto segundo, todas las cosas estuvieran de acuerdo. La madrugada llegó sin pedir permiso, pegando la frente contra los vidrios y dejando un vaho frío que se quedaba ahí como un respiro lento. Yo seguía viendo a Rafael inclinado junto a la cama, con la mano de su madre atrapada en la suya, como si esos dedos fueran la cuerda que lo mantenía en el muelle y no lo dejara irse a mar abierto. El barrio estaba en paz, pero no era una paz de domingos, era esa calma nerviosa que se instala después de una noticia mala y antes de una buena, cuando nadie quiere moverse mucho para no espantar lo que todavía no tiene nombre. En la cocina, el reloj seguía detenido a las 3:30, y en el cuarto, la luz que se colaba por las cortinas era de una blancura lechosa que hacía parecer que el tiempo estaba flotando. El olor a rosas, tercamente suave, seguía ahí, empapando el aire sin exagerar, devolviendo a la habitación un tono de iglesia en día de fiesta, pero en susurro. Rafael no había cerrado los ojos, cada parpadeo era voluntario, como si temiera que el sueño, traicionero, le robara un minuto. 2 veces la veía llevarse el pulgar al crucifijo del rosario para sentirle las esquinitas gastadas, como si ese gesto le afilara la fe por dentro. De repente, la respiración de la señora cambió de ritmo, no fue más rápida ni más lenta, solo distinta, y esa simple diferencia bastó para encender óleos viejos en el pecho del muchacho. «¿Mamá?», susurró, inclinándose. «¿Te duele?». Ella no respondió de inmediato. Los párpados le temblaron y una arruga se formó entre las cejas, diminuta pero precisa, como una grieta que el yeso no alcanza a cubrir. La comadre Elena se incorporó en su silla. «A lo mejor ya despierta», dijo en voz muy baja. Doña Catá, sin ruido, buscó el vaso con agua y lo dejó a un lado, con una servilleta doblada en triángulo. Entonces la señora abrió los ojos, y el cuarto pareció llenarse de claridad. Era el tipo de mirada que aprieta el corazón porque trae una ternura vieja. «Huele a flores», dijo ella, apenas moviendo los labios. «Sí, jefa», contestó Rafael, con un hilo de risa que no alcanzó a salir completo. «Está llena la casa. ¿Trajeron rosas?». «No», dijo la comadre Elena, cruzando con la mirada el techo como si esperara ver una respuesta escrita. «No hemos traído nada, doña». «Entonces», murmuró la señora, «ya sabes quién vino». El primer trueno cayó lejos, una descarga reseca que venía de los cerros, y luego la ráfaga de aire que hace vibrar los postigos cuando las tormentas deciden que es su noche. No había nubes cuando Rafael bajó la sierra, ahora el cielo parecía haber juntado todas las sombras del día en una sola sábana. Al segundo trueno se fue la luz de media colonia. El ventilador se detuvo, la penumbra creció y la casa chupó el silencio como si lo guardara para tiempos peores. «No se asusten», dijo doña Catá, tanteando a oscuras hasta encontrar una veladora en la repisa. «Ahorita regresa». La mecha prendió a la primera, y la llama se curvó hacia la cabecera de la cama, como si saludara. El olor a cera caliente se mezcló con el perfume de rosas y un poquito de alcohol de farmacia. El cuarto adoptó un aire de altar casero. «Rafa», dijo la madre, con la voz más entera, «¿les avisaste a tus tíos?». «No, jefa». Él la miró con una disculpa sincera. «Me fui, ya sabe a dónde». «Está bien», ella le apretó la mano. «Ellos llegan cuando tienen que llegar». Se acomodó la cobija hasta el pecho y cerró los ojos, no para dormirse, sino para escuchar algo que nadie más estaba oyendo. La tormenta se acercó. Las gotas golpearon el patio como si alguien echara puñados de semillas sobre el cemento. De la calle llegó el chiflido de un vecino y el portazo de un zaguán. Los perros, otra vez, hicieron coro remoto. La comadre Elena, que era práctica para lo urgente, se levantó con decisión. «Voy por las pastillas y las ampolletas», anunció. «Si la farmacia del cruce ya cerró, le toco a don Jaime en la trastienda». «Te acompaño», dijo doña Catá. «Y de paso vemos si el doctor ya salió del otro servicio». Rafael quiso levantarse, pero la madre se lo impidió con un gesto suave. «Te quedas», ordenó, con esa dulzura que no acepta negociación. «Si me duermo, quiero que seas tú el que me despierte si sueño feo». «Va», dijo él, sentado de inmediato como si el cuerpo entendiera antes que la cabeza. «Aquí me quedo». El paso de las dos mujeres se fue apagando en el pasillo, y por un momento Rafael y su madre se quedaron con la lluvia de compañía. El agua lavó el patio con un rumor parejo, un arrullo que invitaba a aflojar los miedos. De pronto, un recuerdo se le coló a él sin pedir permiso. Se vio niño, los pies colgando de una silla, viendo a su madre deshojar rosas en un plato hondo, para poner los pétalos a secar sobre el mantel.
¿Para qué es eso, ma? Para hacer agua de rosas, respondió ella. Sirve para la piel, pero sobre todo para el alma. Huele bonito, y lo bonito cura cosas que los doctores no ven. Ese recuerdo, que parecía un terrón de azúcar guardado en el fondo de la memoria, se disolvió en la garganta de Rafael y le dejó una dulzura rara, de esas que empujan lágrimas, pero no tristes. Jefa, dijo, sin mucha ceremonia. Si sales de esta, yo camino a la basílica el 12, como sea. No me importa si me salen ampollas. Camino y llevo flores, las más rojas. La señora no abrió los ojos, pero la comisura de su boca hizo una curva de aprobación. No prometas por miedo, susurró. Promete por amor. Por amor, repitió él y le sonó verdadero, como cuando uno pronuncia su nombre completo frente al espejo. La tormenta, con todo y su ruido, trajo visitantes. Primero, una sombrita tímida se asomó al marco de la puerta. Era Mariana, la niña de la vecina, con un tapetito en las manos. Mi mamá dice que si lo ponemos aquí no entra el agua, explicó, colocando el tapete en el umbral. Y que si necesitan más, nos chiflan. Gracias, mi amor, dijo la madre, abriendo los ojos apenas para que la niña viera el brillo. Dios te lo pague. Después apareció el padre Marcos, un cura joven con chamarra de mezclilla empapada, el pelo pegado a la frente, cargando una bolsa con pan dulce y otra con café en un termo abollado. Pasaba por la esquina, mintió, porque nadie pasa por la esquina a esa hora en lluvia, y pensé, a lo mejor necesitan calor. Padre, Rafael se puso de pie por respeto, sin soltar la mano de su madre. Gracias. ¿Cómo va nuestra campeona? Preguntó el cura, acercándose a la cabecera con pasos cuidadosos. Mejor, dijo la señora. Aquí, oyendo la lluvia. Pues entonces, con su permiso, el padre Marcos sacó de una bolsa una medallita de la Virgen y la dejó en la mesita de noche. Me quedo un ratito afuera para espantar la modorra del barrio con mis rezos. Y sin hacerse notar, salió al pasillo y se sentó en la silla de plástico, murmurando oraciones que sonaban a conversación con alguien que sí escucha. Las cosas parecían encontrar su sitio cuando el destino, que es juguetón, decidió ensayar otro susto. Un quejido distinto, profundo, salió del pecho de la señora, como si alguna cuerda interna se hubiera tensado de golpe. Rafael sintió que la sangre se le subía a la cabeza y oyó su propio nombre como si alguien más lo hubiera dicho. Mamá, se inclinó. Aquí estoy. Si te vas, ella susurró. Acuérdate, no me voy, ma, dijo él, peleando con su propia respiración. Aquí estoy. Aquí me quedo. Ella exhaló por la boca, larga, y el aire hizo un silbidito al pasar. El padre Marcos, sin entrar, asomó la cabeza con una pregunta en las cejas. Rafael negó leve, pidiendo paciencia. Cerró los ojos un segundo y, en ese oscuro breve, sintió algo que no era lluvia ni nervios. Era la misma presencia de la capilla, ese calorcito que se acumula en los hombros y en la nuca, que no quema pero avisa que está ahí. No está solo, dijo una voz que no fue palabra sino certeza. El golpe de la puerta del zaguán rebotó con una alegría urgente. Doña Catá y la comadre Elena volvían empapadas, el maquillaje corrido, la bolsa de plástico apretada contra el pecho como si cargaran un pájaro. Conseguimos todo, anunció Elena, colgando el rebozo en un clavo. Y don Jaime dijo que si falta algo, se levanta. El doctor viene atrás, añadió doña Catá. Se encontró al padre y ya viene. En efecto, el médico entró segundos después sacudiéndose las gotas de la chamarra. Se lavó las manos con un esmero de ceremonia y repitió el ritual. Pulso, respiración, párpados, temperatura. Va bien, dictaminó, y por primera vez se permitió una sonrisa pequeña. El susto ya no manda aquí. La frase cayó como una bendición doméstica. Rafael dejó salir un aire que, sin darse cuenta, había guardado desde la tarde. La tormenta se retiró con el mismo sigilo con que llegó. La lluvia, al final, fue una llovizna fina que había lavado los techos y dejado el olor del mundo recién estrenado. El reloj de la cocina, sin que nadie le diera cuerda, soltó un tic tímido y volvió a andar. Nadie lo oyó, porque estaban ocupados recogiendo las bolsas, acomodando el termo, secando el piso con el tapetito de Mariana, pero el tiempo, que a veces es generoso, decidió ponerse de su lado de nuevo. La señora pidió un sorbo de agua y luego otro de café, no más para mojar la lengua. Está rico, dijo, y esa frase, sencilla como una moneda, los hizo reír a todos. Mamá, Rafael se inclinó, dándole un beso en la frente. Te prometo que la vamos a llenar de flores. ¿La sala? Preguntó ella, fingiendo no saber. La basílica, respondió él, y los ojos le brillaron como si tuvieran dentro el reflejo de una vela.
Quedaron solos otra vez un rato, madre e hijo, cuando el padre Marcos y el doctor fueron a ver a un señor con tos en la esquina y las comadres se organizaban para hacer caldo con lo que hubiera. No fue un silencio grande ni solemne, fue esa pausa chiquita y cálida que se queda cuando quienes ayudan salen a respirar. Rafa, dijo la señora, tu papá también corría así. ¿Así como? Así, con el alma en la boca. Era malo para pedir ayuda. Yo tampoco sé pedir, reconoció él. No más sé correr. Ya aprendiste. Ella le tocó el mentón con 2 dedos, como cuando lo peinaba de niño. Pediste. Y te contestaron. No olvides eso cuando se te vuelva a olvidar. No se me va a olvidar, prometió, con esa rareza de los hijos de no saber si prometen a su madre o a lo que su madre cree. La madrugada se hizo más clara en la ventana, ese momento raro en que la noche se quita los aretes y el día todavía no encuentra sus zapatos. Rafael sintió que un sueño ligero le rozaba los párpados por dentro. Iba a rendirse un poquito cuando escuchó otra vez el murmullo, no de tormenta ni de santos, eran pasos menuditos en el pasillo, la respiración de un niño, la indecisión de una visita a deshora. La puerta se abrió apenas y Mariana volvió a asomar la carita. Mi mamá preguntó si ya están bien, dijo. ¿Y que si mañana hacemos tamales? Dile que sí, contestó la señora. De frijol con chile, que esos me curan hasta la tristeza. Y de rajas con queso, añadió Rafael, mirándola con una gratitud que la niña guardó como si fuera una estampita. La pequeña se fue saltando en un pie, como si los pasillos fueran de las plazas grandes y no de una casa chiquita, y Rafael, por fin, se permitió dejar caerla frente al borde del colchón, esta vez no por cansancio, sino por descanso. El último sonido de la noche fue un latido que ya no asustaba, un respirar acompasado y manso. La vela, fiel, mantuvo la llama erguida, y el perfume de rosa se hizo apenas una sombra deliciosa, como si se hubiera metido en las telas de las cortinas para quedarse ahí una temporada. Afuera, sobre los techos todavía húmedos, 2 pájaros discutieron un segundo y luego se fueron cada quien por su lado. Rafael cerró los ojos sin soltarse de la mano de su madre, y la casa, por primera vez en muchas horas, tuvo la certeza de que podía dormir con la puerta entreabierta sin miedo a que lo bueno se escapara. La mañana siguiente amaneció con un cielo limpio, de ese azul que parece recién pintado, y un aire fresco que entraba por la ventana como si quisiera bendecir cada rincón de la casa. Rafael había pasado la noche a medias, entre sueños ligeros y vigilias en silencio, siempre con una mano sobre la de su madre. Cuando ella abrió los ojos con más fuerza que el día anterior y pidió un poco de atole caliente, sintió que el corazón le regresaba al pecho. El doctor, al llegar, sonrió con un gesto breve pero elocuente, va para arriba, dijo, y esa frase bastó para que las comadres empezaran a hablar de tamales y la vecina trajera flores frescas para la mesa. Pero en el corazón de Rafael había algo más que alivio. Había un compromiso, una promesa hecha de rodillas en aquella capilla de piedra. El 12 de diciembre, él caminaría hasta la Basílica de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México, llevaría flores y ese rosario que ahora parecía latir por sí solo. No era solo un agradecimiento, era una deuda de amor. Su madre, al escucharlo, asintió con un brillo especial en los ojos. Camina con fe, hijo, le dijo. Y no vayas solo. Que tus pasos lleven las peticiones de otros. En los días que siguieron, la noticia corrió por San Miguel. El muchacho que había bajado la sierra corriendo para pedir un milagro ahora iría a cumplirle a la Virgen. Algunos vecinos se acercaron con sus encargos. Una abuela le entregó una estampita de San Juan Diego para que la tocara con las flores en la basílica. Un niño le dio una cartita escrita con lápiz pidiéndole a la Virgen que su papá regresara. Incluso don Fito, que siempre decía que esas cosas son cuentos, le pidió que encendiera una vela por su hermana enferma. Rafael guardó cada objeto y cada palabra con cuidado, sintiendo que su mochila sería un cofre de promesas. El día esperado llegó más pronto de lo que pensaba. Salió antes del amanecer, con el rosario colgado al cuello y un ramo de rosas rojas envuelto en papel húmedo para que resistieran el camino. La calle estaba casi desierta, salvo por un par de gallos que anunciaban la hora y algún perro somnoliento que lo miraba pasar. Al principio, sus pasos eran firmes y tranquilos, pero conforme avanzaba y el sol comenzaba a calentar, el cuerpo empezó a sentir el peso de la promesa. Las suelas gastadas dejaban ver el dibujo de su andar en la tierra polvorienta. En la primera parada, junto a un árbol grande donde los caminantes solían descansar, encontró a un grupo de peregrinos que también iban rumbo a la basílica. Eran de un pueblo vecino, llevaban estandartes y cantaban alabanzas mientras caminaban. Al verlo solo, uno de ellos, un hombre mayor de barba blanca, le ofreció agua. ¿Vas con nosotros, joven?, preguntó. El camino se hace más corto cuando se va en compañía.
Rafael aceptó, y pronto se encontró rodeado de voces, guitarras viejas y rezos que parecían levantar el polvo en el aire. A medida que se acercaban a la carretera principal, los sonidos cambiaban. Ya no era solo el canto de los peregrinos, sino el rugir de los camiones, el silbido de los autos y el murmullo constante de la ciudad que se anunciaba a lo lejos. La tensión volvió a apretar el pecho de Rafael. El recuerdo de la capilla, el aroma a rosas y la voz que le dijo «vuelve a casa» le devolvieron fuerzas. Sabía que esa caminata no era un paseo, era un testimonio. El último tramo fue el más duro. Las piernas le pesaban como si cargaran piedras, y el ramo de rosas parecía más frágil con cada paso. Sin embargo, cuando la silueta imponente de la basílica apareció en el horizonte, todo cambió. Los peregrinos comenzaron a cantar más fuerte, algunos lloraban, otros se abrazaban. Rafael sintió un nudo en la garganta. Entrar en la explanada fue como cruzar un umbral invisible. El aire estaba impregnado de incienso y flores. Miles de personas, cada una con su historia y su motivo, avanzaban hacia la imagen de la Virgen. Rafael apretó el rosario, cerró los ojos por un momento y, cuando los abrió, estaba frente a ella. El manto azul con estrellas, el rostro sereno, esa mirada que parecía comprenderlo todo sin que uno dijera una palabra. Se arrodilló, colocó el ramo de rosas a sus pies y sacó uno por uno los objetos y encargos que le habían confiado en San Miguel. «Aquí están, madre», susurró. «No son solo míos. Cada paso que di fue por alguien que confió en ti». Mientras rezaba, el aroma a rosas volvió, más intenso que nunca, como si la misma basílica estuviera floreciendo en ese instante. Sintió una paz tan profunda que el cansancio desapareció. Al levantarse, una señora desconocida se le acercó y le puso en las manos una vela encendida. «La Virgen me dijo que era para ti», dijo, y se perdió entre la multitud antes de que él pudiera responder. Rafael salió de la basílica con el corazón ligero, el rosario tibio contra su pecho y una certeza grabada en el alma: aquel milagro no había sido un regalo solo para él y su madre. Era un recordatorio para todo el que creyera que la fe puede mover más que montañas, puede mover el tiempo, la distancia y hasta el destino. Rafael dejó atrás la explanada de la basílica, pero no la sensación de estar dentro de un lugar sagrado. Las calles cercanas estaban llenas de vendedores que ofrecían escapularios, veladoras, imágenes de la Virgen y medallitas de San Juan Diego. El aroma del incienso se mezclaba con el del pan dulce recién horneado y el café de olla. Caminó despacio, como si cada paso fuera un último sorbo de un agua que no quería acabar. Sabía que, en algún momento, tendría que regresar a su pueblo, pero no quería irse sin entender por completo lo que había vivido. En la plaza lateral, vio a un grupo de peregrinos arrodillados, algunos descalzos, avanzando lentamente sobre el piso áspero en señal de penitencia. Un niño, de no más de 10 años, se le acercó con una sonrisa tímida y le ofreció una rosa blanca. «Es para ti, señor, la Virgen me dijo que te la diera», murmuró. Rafael aceptó el regalo con un nudo en la garganta. No podía ser casualidad, la rosa tenía el mismo aroma que había sentido en la capilla aquella tarde milagrosa. Buscó un lugar apartado y se sentó en una banca de piedra. Sacó de su mochila el rosario de su madre, lo sostuvo entre las manos y cerró los ojos. Por un momento, todo el bullicio de la ciudad desapareció. Escuchó un murmullo suave, como el roce de un manto contra el suelo. No era un sueño, era esa misma presencia que lo había acompañado en la sierra. «Ahora vuelve y cuida lo que te confié», dijo la voz, tan clara que Rafael abrió los ojos de golpe. Pero no había nadie frente a él, solo la plaza bañada por la luz del mediodía. Comprendió que su promesa no terminaba en ese día. Cumplir el peregrinaje era apenas el primer paso. Lo que la Virgen le pedía ahora era más difícil: vivir todos los días con gratitud y enseñar a otros lo que él había aprendido, que la fe no se guarda para cuando todo va mal, sino que se alimenta cuando las cosas van bien, para que no falte cuando lleguen las pruebas. Decidió entonces que, al regresar a San Miguel, no se limitaría a contar su historia. Reuniría a los jóvenes del pueblo, a los niños y hasta los adultos incrédulos, para que escucharan y entendieran que los milagros siguen ocurriendo. Les enseñaría lo que su madre siempre decía: la fe no es pedir, es confiar. Cuando volvió a abrirse paso entre la multitud para dirigirse a la terminal de autobuses, se cruzó con el hombre de barba blanca que le había ofrecido agua en el camino. El peregrino lo abrazó fuerte, como si lo conociera de toda la vida. «Sabía que llegarías», dijo con una sonrisa. «Cuando uno camina por amor, siempre llega». Rafael no respondió, no hacía falta. Apretó el rosario contra el pecho y, con la rosa blanca en la otra mano, comenzó el viaje de regreso, sabiendo que esta vez no volvería igual.
El autobús que lo llevaría de regreso a San Miguel estaba casi vacío. Rafael se sentó junto a la ventana, con la mochila en las piernas y el rosario aún colgando de su cuello. La rosa blanca descansaba sobre sus manos, intacta, como si no hubiera pasado por el calor del día. El motor arrancó y el paisaje urbano empezó a ceder terreno a las colinas y los campos secos que marcaban el camino de vuelta. Afuera, el sol comenzaba a bajar, pintando el horizonte de tonos naranjas y púrpuras. Al principio, Rafael pensó que el viaje sería tranquilo, pero en la tercera curva sintió un presentimiento extraño, ese peso en el pecho que anuncia que algo está por pasar. Miró hacia atrás y notó que una señora mayor, sentada al fondo, respiraba con dificultad. Sus manos buscaban algo en el bolso, pero se movían torpes, como si le faltara fuerza. Rafael se levantó y fue hacia ella. ¿Está bien?, preguntó, inclinándose. La mujer trató de sonreír, pero el color se le estaba yendo del rostro. Mi inhalador, susurró. El chofer, al escuchar el murmullo de preocupación de otros pasajeros, detuvo el autobús a un lado del camino. Rafael buscó con rapidez en el bolso de la mujer y encontró el inhalador. Le ayudó a usarlo, sosteniéndola para que no se desplomara. Mientras lo hacía, sintió un leve aroma a rosas, tan suave como un suspiro. La mujer comenzó a respirar mejor y le apretó la mano con gratitud. Dios lo puso aquí, dijo con voz temblorosa. No lo olvide. De vuelta en su asiento, Rafael no pudo dejar de pensar en lo ocurrido. Aquella voz en la basílica le había dicho, ahora vuelve y cuida lo que te confié. ¿Y si eso significaba más que solo cuidar a su madre? ¿Y si ahora estaba destinado a estar en el lugar correcto en el momento justo para ayudar a otros? No sabía cuántas veces más sentiría ese aroma a rosas, pero si entendía algo, cada vez que apareciera, debía prestar atención. El resto del viaje transcurrió en silencio, salvo por el murmullo constante del motor y el golpeteo suave de la rosa blanca contra la mochila cada vez que el autobús tomaba una curva. Cuando las primeras luces de San Miguel aparecieron en la distancia, Rafael sintió un calor familiar en el pecho. No era solo el regreso a casa, era la certeza de que su camino apenas comenzaba. Y que, de alguna manera, no iba a recorrerlo solo. La noche había caído sobre San Miguel cuando el autobús se detuvo en la plaza principal. Las luces amarillas de los faroles dibujaban sombras largas sobre el empedrado, y el aire fresco llevaba el olor de tortillas recién hechas y leña quemada. Rafael bajó con la mochila al hombro y la rosa blanca en la mano, decidido a llegar directo a casa para ver a su madre. Sin embargo, algo lo detuvo en seco, un murmullo inusual venía desde la esquina donde se alzaba la pequeña capilla del pueblo. Se acercó y vio a varios vecinos reunidos en círculo, algunos hablando en voz baja, otros con el ceño fruncido. En el centro, un joven estaba sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos. Era Julián, hijo de don Efraín, un muchacho que todos conocían por su carácter rebelde y por meterse en problemas. Rafael sintió un impulso inmediato de preguntar qué pasaba. ¿Qué ocurrió?, dijo, acercándose. Una señora mayor respondió con preocupación. Lo encontraron en el arroyo, desmayado. Dicen que estuvo a punto de ahogarse, y que cuando lo sacaron, llevaba esto en la mano. Rafael miró y sintió un escalofrío. En la mano de Julián había una medallita de la Virgen de Guadalupe, idéntica a la que una desconocida le había dado en la basílica. Se agachó junto a él y le tocó el hombro. Julián levantó la vista, pálido, con los labios temblando. No sé cómo llegué al arroyo, balbuceó. Solo recuerdo que alguien me dijo, aún no es tu hora, vuelve a casa. Luego desperté con esta medalla. El corazón de Rafael latía con fuerza. No era casualidad. Se inclinó más cerca y, en voz baja, le dijo, yo escuché esas mismas palabras, y te prometo que no son cualquier cosa. Esto significa que tienes que cambiar, Julián. Y yo te voy a ayudar. Los vecinos, al escuchar, asintieron en silencio. No había duda de que algo extraordinario estaba ocurriendo en San Miguel. Rafael sintió el aroma inconfundible a rosas otra vez, flotando en el aire frío de la noche, y supo que su promesa de cuidar lo que se le confió apenas estaba empezando a cumplirse. Con la medalla de Julián y la rosa blanca en su mano, Rafael se dio cuenta de que la historia que comenzó en una capilla perdida en la sierra ahora estaba entrelazando vidas, tejiendo milagros silenciosos en su propio pueblo. Y que, tal vez, la Virgen no lo había elegido solo para recibir, sino para ser puente entre la fe y aquellos que todavía no la habían encontrado. Los días siguientes al suceso en la plaza fueron cualquier cosa menos tranquilos. San Miguel, acostumbrado a su ritmo lento de pueblo, comenzó a llenarse de murmullos y comentarios que corrían de boca en boca. Algunos decían que Julián había cambiado de actitud de un día para otro,
Lo veían ayudar a su padre en la carpintería, saludar con respeto a los mayores y hasta entrar a la capilla para rezar. Otros afirmaban que habían visto una luz tenue en la esquina donde lo encontraron aquella noche, como si una vela invisible permaneciera encendida. Rafael trataba de mantener su rutina, cuidando de su madre y ayudando a los vecinos, pero cada vez que salía a la calle, alguien se le acercaba para contarle algo extraño. Doña Lupe, la panadera, juraba que mientras amasaba el pan sintió un perfume intenso a rosas y, al voltear, encontró sobre la mesa una estampita antigua de la Virgen que no era suya. Un niño pequeño aseguró que, al caer de su bicicleta, sintió que unas manos suaves lo levantaban antes de tocar el suelo, y que luego encontró un pétalo blanco en el bolsillo. Incluso don Fito, el escéptico, confesó que en su taller se había apagado un incendio repentino sin explicación lógica. Al principio, Rafael pensó que solo eran coincidencias o exageraciones, pero empezó a notar un patrón. En casi todos los casos, alguien escuchaba una frase breve, siempre con el mismo mensaje: aún no es tu hora o vuelve a casa. Y, casi siempre, el perfume de rosas estaba presente. El mismo aroma que lo había acompañado en la sierra y en la basílica. Una tarde, mientras barría el patio, escuchó pasos apresurados. Era Mariana, la hija de la vecina, con los ojos muy abiertos. «Rafa, ven rápido», dijo sin aliento. «Está pasando algo en la capilla». Corrió tras ella y, al llegar, encontró a varios vecinos reunidos frente al altar. Sobre el mantel blanco, junto a la imagen de la Virgen de Guadalupe, había una rosa blanca fresca, exactamente igual a la que él había llevado a la basílica, con gotas de agua que parecían rocío. Nadie sabía quién la había puesto allí. El padre Marcos, que también estaba presente, se acercó a Rafael con una mirada seria pero cálida. «No creo que esto sea casualidad», dijo en voz baja. «Tal vez lo que comenzó contigo en aquella capilla de la sierra ahora se está extendiendo, y tú eres parte de este plan». Rafael sintió un peso distinto en el pecho. No era miedo, pero sí la conciencia de que lo que estaba ocurriendo superaba cualquier promesa personal. Mientras los vecinos encendían velas y se arrodillaban en silencio, el aroma a rosas llenó la capilla entera. Rafael cerró los ojos y, por un instante, creyó escuchar nuevamente esa voz suave y firme: «Cuida de los míos, que yo cuidaré de ti». La noche del domingo, San Miguel estaba más despierto que de costumbre. Las luces de las casas parpadeaban como si cada ventana fuera un pequeño altar, y en la plaza se escuchaban conversaciones entrecortadas, cargadas de expectativa. Algo flotaba en el aire, una mezcla de curiosidad y reverencia. Rafael lo sentía desde temprano. Ese día no sería como los demás. Su madre, que ya caminaba con más fuerza, le pidió que la llevara a la capilla para la misa de la tarde. «Quiero dar gracias yo misma», dijo, con esa determinación que no admite discusión. Rafael la acompañó del brazo, notando cómo los vecinos lo saludaban con sonrisas que parecían esconder un secreto. Cuando llegaron, la capilla estaba llena, y el padre Marco se movía entre la gente como si esperara algo inminente. La misa comenzó de forma habitual, pero al llegar el momento de las ofrendas, una corriente de murmullos recorrió el lugar. Desde la puerta, entró una mujer vestida con un rebozo azul bordado de estrellas doradas. Su andar era sereno, sus manos sostenían un ramo de rosas blancas, y su rostro tenía una paz imposible de describir. Nadie la había visto antes en el pueblo. Caminó directo hasta el altar, dejó las rosas a los pies de la Virgen, y sin decir palabra, se volvió hacia la gente. Sus ojos se encontraron con los de Rafael, y él sintió el mismo calor en el pecho que en la capilla de la sierra. Fue como si todo el sonido a su alrededor se apagara. La mujer sonrió apenas, asintió y salió por la puerta principal. Rafael, movido por un impulso irrefrenable, corrió tras ella. Sin embargo, al cruzar el umbral, no había nadie afuera. Las calles estaban vacías, iluminadas solo por los faroles y la luna creciente. Ni un solo paso, ni un eco de su rebozo, nada. Lo único que encontró fue un pétalo blanco en el suelo, todavía fresco, que recogió con manos temblorosas. Cuando regresó, el padre Marcos lo miró con una expresión que mezclaba asombro y certeza. «Rafael», dijo despacio, «creo que acabas de ver lo que muchos esperan toda su vida. Algunos lo llamarían aparición, otro señal, pero tú y yo sabemos que es respuesta». Rafael no dijo nada. No podía. El corazón le golpeaba con la fuerza de una verdad que no necesita explicaciones. Esa noche, la capilla quedó llena de velas encendidas y oraciones en voz baja. El aroma a rosas era tan intenso que parecía brotar de las paredes mismas. Rafael se arrodilló en silencio, con el pétalo entre las manos, entendiendo que el milagro que había salvado a su madre no había sido un hecho aislado,
sino el inicio de algo que apenas comenzaba a desplegarse sobre San Miguel. El amanecer siguiente a aquella noche en la capilla trajo un silencio distinto al pueblo. No era el silencio del descanso ni el de las madrugadas en las que apenas canta un gallo, era uno espeso, como si el aire mismo estuviera esperando algo. Rafael despertó temprano, con la imagen de la mujer del rebozo azul bordado de estrellas aún grabada en la mente. No podía apartar de su memoria la forma en que lo había mirado, como si en sus ojos cupieran todas las respuestas y, al mismo tiempo, todas las preguntas que él no se atrevía a hacer. Se levantó, tomó el rosario y el pétalo blanco que había guardado cuidadosamente dentro de una cajita de madera y salió al patio. El perfume suave a rosas seguía impregnado en ese pequeño trozo de flor, como si se negara a marchitarse. Respiró hondo, intentando entender por qué ese aroma se había convertido en el hilo invisible que unía todos los momentos importantes de las últimas semanas: la carrera desesperada por la sierra, la capilla de piedra, la voz que le ordenó volver a casa, la basílica, el milagro en el autobús, Julián en la plaza, la rosa en el altar, y ahora, aquella mujer imposible de encontrar. Decidió que no podía quedarse solo con la experiencia, tenía que hablar con el padre Marcos. Caminó hasta la parroquia, todavía con las calles medio dormidas, y lo encontró encendiendo velas en el altar principal. El sacerdote lo escuchó en silencio mientras él relataba cada detalle, sin omitir ni el temblor de sus manos al sostener la rosa ni el calor que lo había envuelto cuando la mujer lo miró. Cuando terminó, el padre se quedó pensativo. Rafael, dijo con voz grave, hay cosas que no se pueden comprobar con los ojos, pero se confirman con el corazón. Y lo que tú has vivido no es casualidad. Es un llamado, y los llamados no se guardan, se responden. Las palabras resonaron como campanas dentro de él. Salió de la parroquia con una decisión creciendo en su pecho, iba a compartir todo lo que había vivido, aunque algunos dudaran. Iba a contar que los milagros no son historias antiguas, que todavía se escriben en los días comunes y en los pueblos pequeños. Iba a decir que las señales existen, pero hay que tener el corazón abierto para reconocerlas. Esa misma tarde, convocó a la gente en la plaza. Llegaron jóvenes, ancianos, niños con las rodillas raspadas, mujeres con sus rebozos bien ajustados. Incluso Julián estaba ahí, de pie junto a su padre, con la medalla de la Virgen colgando sobre su camiseta. Rafael comenzó a hablar, no con el tono de alguien que da un sermón, sino con la voz de quien comparte algo que ha marcado su vida. Narró su carrera por la sierra, la capilla, la voz, el milagro de su madre. Contó cómo, desde entonces, había visto y escuchado cosas que lo habían cambiado, las personas que recibieron ayuda justo a tiempo, los que volvieron a casa después de haberse perdido, las rosas que aparecían sin explicación. A medida que hablaba, la plaza se fue llenando de un silencio absoluto. Nadie interrumpía, nadie se movía demasiado. Y entonces, en medio de la narración, un viento suave recorrió el lugar, trayendo consigo ese inconfundible perfume a rosas. La gente comenzó a mirarse unos a otros, algunos llevándose la mano al pecho. Rafael sonrió y señaló hacia el altar improvisado donde había puesto el pétalo blanco. Sobre la mesa, justo al lado del pétalo, había aparecido una rosa entera, fresca, como si acabara de ser cortada. Nadie la había puesto ahí. El murmullo se transformó en suspiros y lágrimas. Doña Lupe, la panadera, se persignó, un niño pequeño se abrazó a su madre. Julián bajó la cabeza, y su padre, emocionado, le puso una mano en el hombro. Rafael se inclinó, tomó la rosa con cuidado y la levantó para que todos la vieran. Esto, dijo, con la voz firme pero los ojos humedecidos, es para que recordemos que no estamos solos. Que hay alguien que nos cuida, que nos llama, y que espera que nosotros también cuidemos de los demás. La multitud se acercó, uno a uno, para tocar la rosa o dejar una oración junto al pétalo blanco. Algunos dejaron fotos de familiares, otros cartas dobladas, pequeños objetos con historias profundas. Rafael entendió entonces que el milagro ya no era suyo ni de su madre, ahora era de todo San Miguel. Al caer la tarde, cuando la plaza se vació y solo quedó el altar iluminado por velas, Rafael se sentó en una de las bancas. Miró el cielo que empezaba a llenarse de estrellas y recordó el bordado dorado del rebozo de aquella mujer. No sabía si volvería a verla, pero tampoco le preocupaba, su presencia estaba en cada rosa, en cada rescate a tiempo, en cada vuelve a casa que alguien escuchara. El pueblo había cambiado, y él también. Cerró los ojos y, en silencio, dijo, gracias, madre. No solo por salvarla a ella, sino por enseñarme que la fe es caminar, incluso cuando no se ve el final del camino. Y prometo, seguir caminando. Se levantó, guardó el rosario en el bolsillo de su camisa y se encaminó hacia su casa. El aire fresco le trajo, una vez más,
ese perfume a rosas que ya era parte de él. Sabía que, de ahí en adelante, cada vez que lo sintiera, era señal de que debía estar listo, porque los milagros no avisan, pero siempre llegan a tiempo. Y ahora, si tú que me escuchas has llegado hasta aquí, quiero invitarte a que me cuentes, ¿cuál ha sido el milagro más grande que has visto o vivido? Escríbelo en los comentarios, para que otros también puedan sentir que la esperanza sigue viva. Suscríbete a Senderos de Luz, comparte esta historia con alguien que lo necesite, y recuerda, los milagros no son cosa del pasado, todavía caminan entre nosotros.